Bienvenidos a este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, soy Magda Basté y saludo con muchísimo gusto a Mitzi Cordero. Mitzi, ¿cómo estás? Bienvenida. Excelente tarde, Magda, gracias. Y pues vamos a iniciar con un buen tema de análisis. Con bastantes, porque tenemos 5 temas que forman parte de la palestra nacional y que sin duda hoy vamos a conversar acerca de cada uno de ellos. Les recuerdo que tenemos 3 minutos, Mitzi, para poder compartir ideas acerca de cada uno de estos temas. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. También platicaremos acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social y de todo lo que engloba el sistema de salud, la carencia de medicamentos, en fin, una promesa incumplida. Esa es una buena pregunta que habrá que responder. En un cuarto aspecto hablaremos del rezago educativo de las clases y este retorno que se va a tener ya a partir de la próxima semana para los estudiantes de nivel básico, en qué condiciones regresan y cuál es el punto en el que se encuentra el sistema educativo en nuestro país. Finalmente platicaremos acerca del caso Ayotzinapa, este crimen de Estado, o cómo deberíamos de llamarlo. Ya el gobierno federal pues prácticamente afirma que sí, que fue un crimen de Estado, y también tenemos datos importantes de la audiencia de Murillo Karam. En fin, Mitzi, si te parece, empezamos justo con la primera columna del día. Sabritas o medicinas. Es publicada en Reforma esta columna y al mismo tiempo escrita por Sergio Sarmiento. Y empieza de una manera bastante curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguen las sabritas y no los medicamentos? Seguramente recordarás esta frase que se aventó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, justo cuando hacía señalamientos importantes contra 3 empresas que se encargan de la distribución o que se encargaban de la distribución de medicamentos. Fue ahí cuando le dio esta instrucción a Raquel Buenrostro de que ella sería la encargada de que a partir de ese instante pues haría las compras necesarias de los medicamentos en el país. ¿Qué me dices? ¿Qué opinas sobre la columna y sobre lo que dice Sergio Sarmiento? Bueno, pues justamente esta columna aborda algo bien importante que se tiene que ver con la salud y con el desabasto que hemos visto ya desde hace mucho tiempo durante esta administración. A ver, esto no significa que no hayamos estado mal respecto a las condiciones de salud, a la entrega de medicamentos, a la entrega de atención como tal, a los derechohabientes, incluso a los que no son, pero justamente dan el clavo. A ver, la promesa por parte de este gobierno, y que fue uno de los compromisos, era mejorar el sistema de salud, pero en este caso en específico, dice Sergio Sarmiento, a ver, el presidente no sabía que era mucho más complejo entregar medicamentos en las diferentes zonas que entregar Coca-Cola o que entregar Sabritas. Digo, vamos, a ver, es solamente de lógica. Sabritas ni siquiera necesita refrigeración. Este es uno de los puntos que debió de haber pensado el presidente. Y la otra, bueno, pues que también aborda Sergio Sarmiento, es que tiene que ver con las empresas que fueron señaladas por el presidente de que eran muy pocas las que cooptaban un gran porcentaje de la entrega de medicamentos, pero porque se especializan en esta situación. De hecho, justamente él lo dice, la distribución de medicamentos que se realiza en todo el mundo, solamente algunas cuantas empresas especializadas lo llevan a cabo, y eso era lo que estaba ocurriendo aquí en México, y eso fue lo que tal vez o no sabía el presidente o no logró comprenderlo, de que es tan complejo hacer este proceso que solamente algunos cuantos lo realizan, y eso fue lo que pasó, y actualmente pues estamos pagando las consecuencias todos. No sé si tú hayas ido al Instituto Mexicano del Seguro Social recientemente, Magda, pero yo sí, y hay filas larguísimas de gente que está esperando el medicamento y que simplemente no lo encuentra, y pues tienes que hacer una doble tributación, que aquí en Mega Noticias lo hemos hablado muchísimo. Tienen que ir a la farmacia de la esquina, tienen que ir al genérico, o tienen simplemente que pues no poder comprarla porque son muy caras, y a pesar de estar pagando una cuota al IMSS o una cuota al ISSSTE, pues simplemente, o de nuestros propios impuestos, pues simplemente no tienen acceso a esta salud. Y que justo ahora, más adelante, vamos a platicar acerca de la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice Sergio Sarmiento, a ver, estas empresas concentraban el 62.4% ¿sí? de las ventas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, y bueno, se queja amargamente, ¿no?, de las empresas, y tienes toda la razón, el asunto de la logística era sumamente complejo, tan así que llegamos a ver, ¿te acuerdas? Si no me está fallando el dato, Mitzi, corrígeme por favor, hace aproximadamente un año estábamos hablando inclusive del robo de medicamentos, ¿recuerdas? Así es, el robo de medicamentos está tan preocupante en este aspecto, y sobre todo porque no lo encontrabas allí, pero justamente con las mismas iniciales, con las mismas características, con el mismo lote que se había perdido, pues lo encontrabas en el mercado negro. Es decir, el tema de corrupción presente todavía y que no ha podido ser erradicado. Ahora, sí, se concentraba el mayor porcentaje, pero tampoco mostraron los resultados de las investigaciones.
No hay ningún vinculado, como hemos visto en otros casos tan mediáticos y tan sonados. No hemos visto una carpeta abierta, no hemos visto personajes señalados, trabajadores o ex trabajadores también señalados por esta misma situación. Solamente se habla de corrupción, pero ¿y dónde están las consecuencias de eso? ¿Dónde está el Estado de Derecho de eso? Así es, todo parece que de pronto pues fue más una decisión política, ¿no? Porque sí, parte de lo que señala Sarmiento es que en efecto estas empresas concentran esa gran cantidad o concentraban esa gran cantidad en el acaparamiento, por llamarlo de alguna forma, del mercado, porque están especializadas y porque lo mismo sucede en otras partes del mundo en donde inclusive concentran un mayor porcentaje, ¿no? Dependiendo también de las claves de medicamentos. Hoy el desabasto de medicamentos es una realidad, al mismo tiempo es una tragedia y esta falta de capacidad está costando vidas, lo hemos visto, lo hemos documentado, lo hemos platicado inclusive de los padres de los niños con cáncer que de manera reiterativa se estuvieron inclusive manifestando a las afueras del aeropuerto, bloqueando estas avenidas, pues a fin de pedirle al gobierno federal que ya surtiera las claves de los medicamentos, porque quienes estaban pagando las consecuencias eran los niños. Eso me lleva justo al siguiente tema, que era parte de lo que ya comenzabas a tocar, Mitzi. El Instituto Mexicano del Seguro Social, un sistema de salud complejo que hoy representa y tiene grandes carencias y que pues de pronto parece esa promesa incumplida, ¿no? El presidente decía que bueno, ya nada más estaba faltando el 10%, recientemente se aventó esta declaración en donde decía que ya solamente faltaba el 10% para poderse terminar de garantizar a más tardar en un año, pero bueno, ¿se queda en el aire esta promesa o realmente se está cumpliendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahí están los datos de cero de desabasto que son verdaderamente alarmantes, Mitzi. Las claves siguen haciendo falta en distintos sistemas de salud, entre ellos el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar. Hablamos de 24 millones de recetas que no pudieron terminar de ser surtidas. Sí, no es cierto, la verdad es que no lo es una promesa incumplida. Se ve que el presidente realmente recibe los medicamentos, recibe una atención médica ahí en Palacio de Gobierno, dentro de su palacio, dentro de su burbuja de buenas noticias solamente para él, pero no se va a dar una vuelta a todos estos hospitales, Magda, no se va a dar una vuelta de lo que están haciendo sus funcionarios, porque, el presidente no puede estar presente en todos lados, pero para eso tiene funcionarios, para eso tiene gente encargada, para eso hay gente que está ganando de nuestros impuestos. Y no es cierto. Tú vas a una clínica, tú vas a un lugar y las condiciones para empezar son precarias. Vamos, no se les ha dado mantenimiento desde hace muchísimo tiempo. Para empezar por ahí, eso no es un sistema de calidad. Los médicos faltan, sí, todavía están faltando y es uno de los argumentos que han dado. Los medicamentos no hay. Te siguen dando consulta hasta para dentro de 3, 4, 5 meses y con un especialista aguanta porque todavía es peor y si necesitas una cirugía, aguanta porque también es mucho tiempo más. Es decir, la atención, y no es culpa del personal, es culpa de quien está administrando los recursos y esa es una de las situaciones a las que se están enfrentando. Hace unos días escuchábamos, esta queja que hacía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de estos consultorios de esquina que han proliferado y que, al final del día han sido negativos para la salud de las mexicanas y de los mexicanos, pero lo cierto es que a pesar de que tú tengas acceso a estos servicios públicos, pues simplemente eliges ir de manera inmediata a uno de esos Se le olvidó el origen. Ajá. Se le olvidó el origen, Mitzi, porque seguramente tú recordarás, por ahí del 2000, 2010, 2011, fue justo cuando se hizo esta modificación a la ley para el surtimiento de recetas. Porque, y lo platicábamos ya también con algunos especialistas en Mega Noticias, nos decían, a ver, en ese momento teníamos una gran preocupación, porque la gente se estaba automedicando, llegaban, se metían el antibiótico y corríamos riesgo de que después fueran inmunes al medicamento y que ya no les hiciera efecto para absolutamente nada, ¿no? Entonces, se nos vendría un problema serio de salud. Se impone esta ley para la venta libre de medicamentos, lo que significa que, si tú requieres de un antibiótico, tiene que ser prescrito por un médico. En ese momento, y para no saturar justo estos sistemas hospitalarios, pues empiezan a dar concesiones o empiezan a dar permisos para que las farmacias tuvieran su propio consultorio, que son los famosos consultorios adyacentes, estos que estás haciendo referencia. Entonces tú llegas a la farmacia, te revisan, verifican si verdaderamente tienes una infección o no tienes una infección que requiera de tal o cual medicamento y pues sí, en efecto, ahí terminas adquiriéndolo, ¿no? El problema es que ha hecho falta muy probablemente una mayor regulación, pero de que son necesarios, claro que lo son. Mitzi, a ver, ¿cómo le vas a dar servicio a tantas personas cuando estamos considerando, fíjate nada más, el gasto público que tenemos en México en salud pública es tan solo del 2.7%
del Producto Interno Bruto, que si lo comparamos evidentemente con Estados Unidos nos quedamos muy abajo, gasta alrededor del 8.5%. Pero si nos vamos, ya no digas a las grandes naciones, Cuba le invierte 9.9%, Colombia el 5.5%, vámonos más abajo, Belice le invierte más que nuestro propio país, 3.9%. Sí, o sea, y este es uno de los tantos temas que hemos platicado en donde, a ver, si es prioridad para esta administración el tema de salud, más adelante veremos el tema de educación, más adelante veremos también el tema de seguridad. Si fuese prioridad, los recursos van adelante, vamos, tendría que estar allí presupuestado, tendría que verse esa prioridad. Y lo cierto es que en los hechos no es así. Tal vez en la mañanera lo digan, ¿no?, que es prioridad, tal vez en los mensajes del presidente también diga que es prioridad, pero en los hechos tú y yo lo seguimos padeciendo, la gente que nos está viendo lo seguimos padeciendo de un sistema de salud que venía abandonado, sí, pero actualmente está peor que nunca. Hemos escuchado también a especialistas que nos dicen es que no podemos creer que cuando estábamos peor estábamos mejor que ahora. Hijo, qué lamentable, ¿no? Y fíjate, la preocupación ahora, tú que también, Mitzi, estás por convertirte en mamá, fíjate, la cobertura de vacunación, la vacuna BCG, ya para el 2019 tenía un desabasto del 76%, un abasto del 76%, o sea, se está hablando de que alcanzábamos una cobertura del 76%. Hoy solamente en nuestro país se alcanza una cobertura del 33%. De acuerdo Magda, con la Organización y déjame decirte Panamericana de algo, la Salud. porque hay voces que han dicho, es que hay desabasto en todo el mundo. A ver, yo le pregunté al ginecólogo, yo le pregunté al pediatra y ellos sí tienen el esquema completo. Es decir, claro, medicamentos sí hay, vacunas sí hay. Lo que no hay es en el sector salud o se están reservando para quiénes, la verdad es que no lo sabemos. Por supuesto. Es cierto. Y al rato vamos a tener un problema de salud pública mayor. Ahí te encargo lo que está pasando en Estados Unidos con el brote de polio, ¿no? Pero a ver, vámonos al siguiente tema. Sí, claro. Vámonos con el siguiente tema. A ver, esta columna escrita por Carlos Loret de Mola, que la publica en Historias de Reportero en El Universal. El cambio en la SEP es lo de menos. ¿Qué es la política educativa obradorista? Pregunta Carlos Loret. Un modelo de transferencias de dinero a padres y alumnos para volverlos electoralmente útiles. Hace una fuerte aseveración y es que de pronto nos damos cuenta que por una parte pesa más la ideología que la capacidad y por el otro lado se está generando un sistema de educación, pues parecería de adoctrinamiento, Mitzi. De hecho, sí, es justamente la crítica que hace Carlos Loret de Mola. Por ejemplo, veíamos esta semana en nuestra editorial que justamente hablaba de que ya van 3 titulares en la Secretaría de Educación Pública, pero Carlos Loret dice, esto es lo de menos, que haya habido ya 3 titulares, recientemente nombrada esta tercera, pero sobre todo por los favoritismos que se han tenido y que vale más el ser una persona cercana al presidente, ligada al presidente durante 20 años, que tener la capacidad para poder tener un sistema educativo de calidad. Y justamente pues de esto habla, del desprecio de este gobierno a una educación de calidad. Dice Carlos Loret de Mola, lo grave es lo incómodo que se siente el presidente con la libertad de cátedra, pero también del pensamiento crítico. Y ahí lo hemos visto, ¿no? Que cuando alguien critica al presidente o cuando no está de acuerdo, déjate la crítica, sino simplemente discernir en lo que piensa y opina el presidente, pues es ahora un neoliberal o un corrupto o un chayotero o alguien que está vendido y que está del lado de los panistas o de los priistas o del partido que tú quieras que sea diferente al de Morena. Pero sobre todo por el desprecio que se ha visto en temas educativos también que tiene que ver con el presupuesto, porque ya hemos visto que la SEP también ha presentado, bueno, pues un subejercicio de 25,000 millones de pesos, que no es tema menor y que esto también tiene que ver con una mala administración. Fíjate que de pronto me quedo pensando, ¿no? A ver, cierto es que falta cuando se habla de la ruptura social, cuando se habla de la ruptura del tejido social, de tantos problemas que estamos teniendo hoy frente a la falta de Estado de Derecho, frente a este momento en donde de pronto volteas y ves afuera qué es lo que le está pasando a la gente que en su actuar, en esta falta de valores en general, y dices, ok, vamos a ponerlo así, si hace falta que se fortalezcan los valores que en muchas ocasiones tienen que ver directamente con el núcleo familiar. Pero por el otro lado, estamos hablando de un adoctrinamiento. Y esta parte del adoctrinamiento es en donde me lleva a preguntar, Mitzi, oye, ¿qué pasó con la cartilla moral, no? ¿Quién la lee? ¿Dónde la encuentran? ¿Quiénes la están aplicando, no? Porque se supone que eso era parte Además, también, Magda, era parte también de ese fortalecimiento. También ha dicho el presidente es el tema de la desigualdad, ¿no? Es decir, que los pobres son más pobres y los ricos sean más ricos y además son unos cuantos. El tema
tema de la educación, si tú no le das una educación a los pequeñitos, a los jóvenes que realmente así lo necesitan y que además tienen este derecho de que todos tengamos acceso a una educación de calidad, está dentro de nuestras garantías que debemos de tener como mexicanas y como mexicanos. Esto abre más la brecha de la desigualdad y simplemente pues así no se puede. Es otra de las promesas que están siendo incumplidas cuando el gobierno ya va más para allá de la mitad, ya casi para terminar y que simplemente pues no ha podido con el paquete, Magda. Pero ¿sabes qué? Empiezan a moldear mentes desde pequeños y el día de mañana pueden llegar a tener una masa potencialmente electoral, ¿no? Tienen ahí toda una masa de súbditos, por no decirle de otra manera, Mitzi, porque realmente eso es lo que se está empezando a generar, ¿no? Ya veremos este programa que bueno, de pronto todavía quedan muchas dudas al respecto acerca de quiénes lo van a aplicar, realmente en dónde lo van a aplicar, qué capacitación van a tener los propios maestros para verdaderamente implementar este modelo educativo que ya tienen en mente y que justamente este aspecto y todo lo que estamos hablando, me quedó la duda de a dónde se fue todo el dinero cuando referías los recortes presupuestales. Este tema del que estamos hablando nos lleva al siguiente punto a abordar el día de hoy, el regreso a clases. Regresamos a clases el lunes en el sector básico con un fuerte rezago educativo, un nuevo ciclo escolar que bueno, de pronto no tiene ni pies ni cabeza. Seguimos sin saber, Mitzi, de qué tamaño fue la afectación de la pandemia de COVID-19, tanto en este aspecto, el rezago educativo, como de la deserción escolar. Sí se sabe que, por ejemplo, 7 de cada 10 estudiantes no están alcanzando los aprendizajes básicos en matemáticas y en comunicación, que es sumamente lamentable. Se sabe también que los chavos a veces no tienen la capacidad para poder comprender una simple lectura, que son herramientas básicas. Y se sabe también que esas 7 de cada 10 personas mayores de 18 años declaran estar satisfechos, y escucha bien eso, Mitzi, satisfechos con los servicios educativos, de acuerdo con una encuesta que hace la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de Escuelas de Gobierno del TEC de Monterrey. Eso me llama muchísimo la atención, porque pese a todos estos bemoles, están satisfechos con la educación que tienen. Yo creo que porque no saben que hay una mejor educación que existe y que se puede dar y que se puede brindar y que podríamos tener acceso a ella. Sí, es cierto, Magda, en este aspecto cuando hemos entrevistado a los diferentes expertos, porque a ver, tú y yo podemos platicar de muchas cosas, pero no somos expertas en la materia. Por eso consultamos a gente que sepa sobre esto. Y la gente que sabe sobre esto lo que nos ha dicho es, a ver, no existe una evaluación específica de cuánto daño nos hizo la pandemia. Cómo ya veníamos, lo sabíamos, pero cuánto daño nos hizo la pandemia en las niñas y los niños. Sí sabemos que hay un problema con todo esto que has estado enlistando, en tema de matemáticas, en comprensión de lectura y en acceso a otro tipo de materias. Pero como tal, ¿cuántos niños están atrasados en sus materias? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para poder recuperar ese tiempo? ¿Y cuáles específicamente tendrían que ser las materias que tendrían que ser mucho más reforzadas? No lo sabemos porque no existe una evaluación al respecto, porque también fue de las cosas que se desapareció en esta administración, evaluar tanto a alumnos como a maestros. Entonces no sabemos dónde estamos parados. Y lo que nos dicen, no era momento para presentar un nuevo plan, aunque sea piloto, aunque se vaya a aplicar únicamente en 30 planteles educativos, aunque sea así, no era momento todavía. Se necesita hacer esta evaluación y sobre esa evaluación armar un plan. No un plan que justamente, como ya hemos escuchado, que en el documento dice que busca combatir, escuchemos con atención, colonialismo, el patriarcado y el mercantilismo, y limitar la educación a solamente cubrir perfiles laborales. Específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué es este momento de poder aplicarlo? Es decir, es una cosa bien complicada que los maestros lo que nos están diciendo es que tampoco saben exactamente a qué se refiere el nuevo plan y que no saben cómo lo van a aplicar. ¿Te imaginas nada más las generaciones perdidas a raíz de este tipo de errores? Hace un momento, cuando platicábamos acerca de la columna escrita por Carlos Loret, decíamos, a ver, ya van 3 secretarios de educación, ¿no? Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y bueno, ahora finalmente Leticia Ramírez, que queda a cargo de la Secretaría de Educación. Y finalmente te das cuenta que a veces pesan más las aspiraciones políticas, pesa más el poder utilizar la Secretaría de Educación como un trampolín político para poder chapulinear hacia otro puesto, ¿no? Y dices, ¿en dónde queda realmente el interés por los estudios
estudiantes en esta parte fundamental que es la educación cuando estás hablando, y probablemente voy a sonar un tanto romántica o trillada, ¿no? Cuando estás hablando de que los jóvenes de hoy, los niños de hoy se van a convertir en los jóvenes del mañana, ¿no? Son el futuro de nuestro país y de pronto no les estás dando las herramientas suficientes como para poder enfrentar al mundo que cada vez está más globalizado, que cada vez tiene un crecimiento distinto en varios aspectos en donde verdaderamente se requiere que se generen, pues valga la redundancia, que tengamos generaciones más competitivas y parece que vamos a estar frente a una regresión importantísima. Lo cierto, Magda, es que también, a ver, también no estábamos bien antes de que llegara esta administración. Y tan no estábamos bien que allí vimos cómo proliferaron estos colegios privados, que seguramente tú a lo mejor asististe a alguno, o la gente que nos está viendo ha asistido a alguno, porque las escuelas públicas ya no estaban dando ese perfil o esa calidad educativa que ya lo empezaron a dar los colegios privados. Es decir, desde hace ya algunos años ya estábamos en este punto de mala educación. El asunto aquí es que se prometió una cosa, se comprometió en una cosa esta administración, y lo cierto es que está haciendo todo lo contrario. Lo que sí funcionaba, como las escuelas de tiempo completo, por poner nada más un ejemplo, lo que sí funcionaba y que también se le llamó que había corrupción, que había irregularidades y que también tampoco se han presentado ni la investigación correspondiente ni las consecuencias correspondientes a quienes realizaron ese tipo de actos, y que simplemente se desapareció de tajo. Cosas que sí funcionaban y que sí le estaban ayudando a los niños a tener una mejor calidad educativa, pues simplemente dijeron, no, viene de la pasada administración o de las pasadas administraciones y simplemente se va. Y cuando hablamos de educación, Magda, siempre terminamos hablando de temas políticos, porque siempre tiene que ver con la política, porque están involucrados los sindicatos, porque están involucrados los trampolines hacia otros puestos, y ese es el problema, de mezclar una cosa con la otra. Oye, es que el argumento de la corrupción es esa goma mágica que borra de un plumazo cualquier cosa a su paso, ¿no? Nada más por una indicación. Vámonos con el siguiente tema, Mitzi. A ver, el caso Ayotzinapa ha dado mucho de qué hablar, este crimen de Estado, y lo pongo como una pregunta porque, bueno, la audiencia lo sabe perfectamente. Aquella noche, el 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. No se sabe absolutamente qué fue lo que pasó realmente con ellos, porque hasta este momento, por mucho que se haya modificado la verdad histórica, el punto sigue exactamente igual. ¿Qué fue lo que pasó con los normalistas? ¿Cómo sucedieron los hechos? Son preguntas que no tienen respuesta hasta este momento, pese a que ya se detuvo a Jesús Murillo Caram, que es sin duda el funcionario público de más alto nivel, el primer procurador o exprocurador de la República que hoy está tras las rejas en prisión preventiva y que enfrenta ahora un proceso judicial. Así es, hace apenas unos momentos fue vinculado a proceso, pero lo cierto, Magda, es que yo puse mucha atención, y seguramente tú también, a esa conferencia de Alejandro Encinas de la semana pasada, dando a conocer los aspectos y que tenía que ver con un crimen de Estado, pero lo cierto es que yo no escuché cosas realmente diferentes, nuevas, ¿no? O que llevaran a descubrir quiénes atacaron, quiénes secuestraron, quiénes desaparecieron a estos normalistas. Solo una cosa, el reconocimiento de que se trataba de un crimen de Estado, que no cambia las cosas. Es lo que te digo, básicamente eso fue lo único. De ahí en fuera, la verdad histórica, que fue una mala frase, acuñada, dicha por Murillo Caram, lo fue, pero en realidad, como tal, la investigación que fue aportada tanto por la PGR en su momento como por este grupo de expertos independientes fue exactamente lo mismo que se ha dicho hasta ahora, nada nuevo. Y se supone que el compromiso era dar con los responsables de la desaparición, no con los responsables de las investigaciones que se estuvieron haciendo en aquel momento, sino con los responsables de esa desaparición. Y bueno, al final Alejandro Encinas dijo que pues no estamos seguros o podemos estar seguros de que los normalistas simplemente pues ya no están, pero al final no nos dijeron nada nuevo, nada diferente, excepto esto que tú estás planteando. ¿Y sabes qué? Te sumaría, así fue como se dijo. Te sumaría algo más, el hecho de que el general Cienfuegos y Enrique Peña Nieto no están dentro de estas investigaciones, es decir, del presidente, porque ya prácticamente los descartó. El hecho de que evadió hablar de Omar García Harfuch. Y un asunto más, estas 20 órdenes de aprehensión que ya se libraron en contra del personal del Ejército, algunos miembros que en ese momento formaban parte tanto del batallón número 27 y del 41, que ya habían sido anteriormente también señalados por los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Yo creo que esas son las únicas diferencias, ¿no? A ver, entre los requeridos estaban estos 20 mandos militares, personal de la tropa de ambos batallones, de acuerdo a lo que se está indicando en estas investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Sí, hay personajes que no están siendo tocados porque lo que hemos visto es que hay mucho respeto por parte tanto del presidente como de otros funcionarios. Por ejemplo, el actual secretario de la Defensa Nacional también estuvo en aquel momento involucrado en este caso. General Cienfuegos también estuvo involucrado en aquel momento en este caso. Y por supuesto, nada podía pasar en el país si no estaba enterado el propio presidente de la República, como actualmente tendría que serlo, que en ese momento era Enrique Peña Nieto. Es decir, hay personajes que no están siendo tocados y que desde un principio, cuando se armó esta comisión de la verdad, que era una de las exigencias y que además fue bandera de campaña para poder llegar también a la presidencia, y que hay que decirlo, que también se tornó en un asunto político, pues simplemente se comprometió a que topara con quien topara, quien cayera, porque pues tenía que llegar a la verdad de esta situación. Lo cierto es que no lo sabemos todavía y toda la leña se ha puesto en Murillo Karam sin ánimos de que yo lo exonere o que yo diga que es inocente o que para nada, pero simplemente no hemos podido saber qué les pasó exactamente a estos jóvenes, quién exactamente los desapareció. Solamente sabemos que sí, fue el crimen organizado, sí, en colusión con las autoridades municipales, estatales e incluso federales, cosa también que ya sabíamos. El gobierno en aquel entonces en el estado de Guerrero era perredista. En ese momento los perredistas, o mejor dicho, tampoco se mencionó al exgobernador. El presidente López Obrador todavía formaba parte del PRD. Poco tiempo después es cuando se sale, cuando ya comienza a conformar el Movimiento de Regeneración Nacional, pero en ese entonces todavía formaba parte del PRD. Y cierro con esto, Mitzi. Hay una opinión bastante interesante de César Gutiérrez Priego, una columna que escribe y que decía que es ilógico pensar que todas estas bandas criminales actuaran a sus anchas sin que verdaderamente los funcionarios públicos estuvieran al tanto de la situación, ¿no? Y citaba algunos nombres, empezando con el expresidente municipal, José Luis Abarca, con su director de seguridad y también los policías municipales de Iguala, de Huitzuco y de Cocula, además del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, así como Leonardo Vázquez Pérez, el exsecretario de Seguridad, e Iñaki Blanco Cabrera, el exprocurador del Estado, de acuerdo a lo que cita César Gutiérrez Priego, ¿no? Está interesante ahí la columna y habrá que ver cuál es el desenlace, Mitzi. Falta mucho, sin duda, por andar en este camino. Gracias, como siempre, un gusto. Adiós, Magda, te mando un abrazo. Un abrazo enorme para ti, Mitzi Cordero. Y nosotros ya nos vamos, pero cedemos la batuta de este espacio a Yoli Ramírez. Yo, ¿cómo te va? Hola, Majo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos vamos a tener los avances en la audiencia de Jesús Murillo Karam, así que los invitamos a continuar bien informados. Se quedan en buenas manos. Excelente tarde. Gracias, Mag. Vamos a una muy breve pausa. Volvemos.